ñakashunchis. Kimsa patarawan ñakashunchis. Chayqa kanchaywan sipaskuna imaynayan kashankichis. Llakisqachu, kusisqachu, kunan puncha ñakashunchis kayta. Kaypi nishan sutiq yupay ninkuna. Iman qankunaspa kaman sutiq yupay ninkuna. A ver. Muy bien. Sutiq yupay ninkuna significa número del sustantivo. ¿Qué significa? ¿Habrá número del sustantivo o no habrá? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. En quechua efectivamente existe el número del sustantivo. A ver, vamos aquí a explicarles un poquito acerca del número del sustantivo. Miren, aquí vamos a tener a este lado vamos a tener iskay. Iskay, ¿ya? Muy bien. En el número 1 vamos a trabajar lo que es chulla rimaypi. ¿Qué significa, profesor, chulla rimaypi? A ver. Chulla rimaypi. Rimaypi. Chulla rimaypi significa en singular. A ver. En singular. En singular. ¿Estamos? Muy bien. Vamos al número 2. ¿Cómo se dice en plural en quechua? Se dice aska rimaypi. A ver. Vamos aquí. Aska rimaypi. Rimaypi. ¿Qué significa? En plural. Muy bien. Significa en plural. Kusa. Entonces, en nuestro idioma quechua existe el número del sustantivo en singular y en plural. ¿Cuál será nuestro propósito? Que ustedes aprendan a diferenciar en singular y en plural. En nuestro idioma quechua es de contra fácil el número del sustantivo. ¿Cómo puede identificar en singular? ¿Cómo puede identificar en plural? ¿Ya? Sipaskuna, chaynata ñakashunchis. Vamos, el primer ejemplito, a ver. ¿Qué chapita akayrushuncha chata? Akayrushuncha yekamaya. A ver, cuando yo digo en singular, a ver, vamos a poner 5 ejemplitos. 5 ejemplitos, ¿ya? Iskay, Kinsa, Tawa, Pisca. ¿Estamos? A este lado también vamos a tener Iskay, Kinsa, Tawa y por último el número Pisca. Kawmuichis, ¿qué nachayas? Manan sasachu, que son sin chispica. Kawmuichis, ni manoka, kawi. En singular. Lo mismo copio este lado en plural. Kawi. Pero para que sea en plural, lo único que debes agregar es kuna. A ver, en singular, kawi, en plural, kawikuna. ¿Profe, qué significa? Quiz. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Runa. Runa es persona. ¿Cómo digo personas? Runa y le agregas el sufijo kuna. Runa, kuna, personas. El siguiente. Vamos. A ver. Sipas. Profe, sipas ya está en plural. Mana. Está en singular sipas, por si acaso, ¿ah? Este lado pongo sipas. Entonces, le agrego mi sufijo kuna, ya está automáticamente en plural. Siguiente, a ver. Taita. Taita. Taita es papá. Aquí pongo también taita. Papá. Pero para que digas papás o padres, taita, kuna. Listo. Ya está en plural. El siguiente, profe. Muy bien. A ver. Con Michi. A ver. Michi. Michi es gato.
sustantivo sin el sufijo cuna, miren, cuna para todos, estás hablando en singular. Pero si tiene el sufijo cuna, estás hablando en plural. Waeke, waekekuna. Añas, añascuna. Wasi, wasikuna. Kelkana, kelkanakuna. Maki, los dos, makikuna. Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar el número del sustantivo. ¿Ya? Muy bien. Les pongo dos ejemplitos en nuestra gramática. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder hacer oraciones gramaticales en nuestro idioma quechua. De esa forma nosotros podemos comunicarnos con la otra persona. Si no sabes hacer oraciones, hamu igual panay, no kawan y echashunchis. Kainata. Kaichapi, chureshunchis, kawarichi. Kawarichi. ¿Qué es kawarichi? Significa ejemplo. A ver, kawarichi, ejemplo. Vamos a la primera oración. Profe, quiero hacer con singular. Muy bien. Puedes poner aquí con el conejo, digo, con el cuy. ¿Puedes poner? Cowi. Pasto. Achu. Achu. Ta. Mijo. Mijo. Cowi, cachuta, mijo. ¿Estamos? Muy bien, en singular estamos trabajando con Cowi. A ver, vamos al número Iskay. ¿Qué significa, profe? El cuy come pasto. Runa. Runa. Wasipi. Wasipi. Yankan. Yankan. ¿Qué significa, profe? A ver, la persona trabaja en la casa. ¿Puedo hacer, profe, en pasado? Claro que sí, miren. Quinza. Vamos, con sipas, a ver. Sipas. Sipas. Coscopia. Cantor. Takira. 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 Chaynata sipa chakuna, buena chakuna, kelkanaikichis. Mana pantanekipaja, que hay que cheneki. Sujeto, objeto, verbo. Mana chaita kan yachenki cheja, manan kan, jesuasiminchista intachu wasapanki. Para eso debes tener en cuenta siempre la gramática, sujeto, objeto, verbo. Recuerden, secuenciado. El objeto sí o sí va a tener pita, huanca, malay, kuninta. ¿Ya? Les he explicado eso en las anteriores clases. Muy bien, vamos ahora a trabajar en plural. Oraciones gramaticales en plural. Aquí vamos a poner kawarichi también. A ver, kawarichi. ¿Qué son pichachunchis? Kawarichi. Ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer con número plural del sustantivo oraciones. ¿Ya? Para lo cual es muy importante que hayas prestado atención acerca del número del sustantivo. Muy bien, ahí mi checa. Kawamuy simpasha, kawamuy. Kelkaisunchis kinsata. Iskay. Quinza. Quinzata kelkaisunchis. A ver. Muy bien. Vamos, Cowi. A ver, profe. Cowi. Cuna. Con la misma, a ver, achu. Profe, achu, ta. A ver, come. Mikuy.
también en plural. ¿Bien? Mijun ku. Ahí, chumacho, así debes realizar tu oración. Profe, el siguiente, runakuna. A ver, profe, si el runakuna le pongo al medio en el objeto, también funciona bien. Noka, noka, yo, noka. Runa, kuna. A ver, wan, rimani. Rimani. Recuerden, este mi, estoy trabajando en qué? En noka. Estoy jugando en noka. Miren, en el objeto también trabajan. Noka, runakunawa, rimani. Yo hablo con las personas. ¿Estamos? Muy bien, allí. Vamos al grito. Profe, a ver con Michi. Claro que sí, miren. En el sujeto Michi. Michi kuna. Michi kuna. A ver. Aicha. ¿Qué es Aicha? Aicha. Ta. A ver, llevar. Apanku. Aichata apanku. Miren. Futuro. En futuro lo cambias. Miren, Michikuna, Aichata, Apan, Apankaku. Entonces, en futuro, en pasado, en presente, ¿se pueden realizar oraciones? Claro que sí. Para eso, ¿qué debes saber? Debes aprender a conjugar verbo. Si no sabes conjugar verbo, manan atipanquicho jesuasiminchista. Estamos trabajando ya el libro número 15. Quinzapatara. Tenemos en total 5 libros. De los 5 libros, estamos trabajando el tercer libro. ¿Ya? Muy bien. Michikuna, Aichata, Apancato. Los gatos llevarán carne. ¿Pasado cómo sería? Michikuna, Aichata, Aparán. ¿Pasado? ¿Ya? Entonces, aquí quedamos acerca de los números del sustantivo, ¿ya? Números del sustantivo. ¿Qué significa en quechua? Sutik yupay ninkuna. Les pregunto, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido acerca del número del sustantivo en nuestro idioma quechua. Chuyarimaipi en singular, Askarimaipi en plural. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para poder diferenciar si estoy hablando en singular o en plural. ¿Ya? Ahí chumaracho. Que ahí están algunas ya charinquichas aguantado. Y chaca, que ikamaya, no kayanapaikichis. Les voy a dejar prácticas calificadas en vuestro libro y me lo tienen que realizar. Tú paranchkama chakaskanchaywan sipas kuna buena kuna. Añe.